Buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo diálogo latinoamericano sobre la democracia. Este día retomamos esta charla con algunos jóvenes líderes de Venezuela y vamos a estar hoy hablando sobre el tema de la participación política de la mujer, intentar contrastar la vivencia de la participación política de las mujeres en un sistema democrático versus el régimen de Venezuela. Para este diálogo nos acompaña hoy José Ángel Bravo, que es presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Ingeniería e integrante del movimiento estudiantil Ruta Únete de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Y nos acompaña también Wandy Huaycara, que es abogada, activista social, presidenta de la organización estudiantil Vosugnista y presidenta de la Fundación Somos Sonrisas. El objetivo de estos diálogos es poner sobre la mesa las inquietudes de la juventud latinoamericana en torno a la democracia para contrastar los arreglos institucionales, contrastar la forma de convivir que tiene la ciudadanía con la democracia y la participación política de los ciudadanos. En este diálogo vamos a hablar de la mitad del pueblo que históricamente ha sido negada en la construcción del Estado, las instituciones, las leyes y en general la democracia. Consideramos que para hablar de democracia es necesario hablar del esquema de desigualdad, desde la idea de quién puede ser ciudadano, quién puede ser gobernante, quién es el pueblo, que es como el elemento fundamental sobre el que se construye la democracia, qué le importa a ese pueblo. Y a fin de cuentas esta es una discusión de quién tiene el poder y cómo lo ejerce. Intentando contextualizar un poquito, en Latinoamérica los tiempos en que las mujeres fueron obteniendo sus derechos políticos es bastante similar. En México las mujeres lo obtuvieron en el 53 y en Venezuela entre el 45 y el 47. Ahorita nuestros compañeros de Venezuela nos van a platicar un poquito sobre eso. Y a partir de esa fecha se han ido conquistando diferentes espacios del escenario político por parte de las mujeres. Y es preciso mencionar esta palabra que es conquistando. No ha sido resultado de la voluntad política, sino que ha sido una lucha, ha sido una acción de evidenciar la desigualdad y que lo que nos enfrentamos en la actualidad es que abunda el discurso de las mujeres, el discurso del mujerismo, pero en realidad las acciones que llevan a cabo las instituciones refuerzan este esquema de desigualdad y se siguen perpetuando las relaciones de poder. Consideramos que el género influye en la construcción democrática de los países y que hablar de esto es una forma de reconstruir el tejido social. Entonces, en este primer bloque vamos a estar preguntándole a nuestros amigos venezolanos qué opinan de esto. Y antes de empezar las primeras preguntas, me gustaría que se una a la conversación Martín para que nos comente un poquito sobre este tema. Martín. ¿Qué tal? Yo pensaba que pues, sí podríamos dejarlo como está planteado, de forma un poco temática. Que tal vez sí esperemos a responder como esa primera pregunta para quedemos con la siguiente. ¿Les late? Va, Sí, muy bien. buenísimo. Perfecto. O sea que más bien ahora escuchamos la opinión de José y de Wandy después. O Wandy primero y después José. ¿Les late? Sí, pues primero entonces nos gustaría preguntarles un poquito a nuestros invitados qué piensan sobre la importancia que tiene hablar de la participación política de la mujer en la construcción de la democracia. Si quieren empezamos por aquí con José.
escuchan? Te escuchamos bien, José. Bueno, creo que... Ok, bueno. No se está viendo bien. Bueno, efectivamente, yo considero en este momento, en la sociedad que nos encontramos, y precisamente en el siglo XXI, que hablar de desigualdad todavía con las órbitas de desarrollo que venimos presentando sigue siendo un aspecto muy negativo para la sociedad, y principalmente si nosotros queremos hablar de democracia y de participación, es un hecho que tenemos que erradicar por completo. Nosotros siempre hablamos de que la democracia viene de demos y kratos, que significa el poder del pueblo. Y yo considero que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, las mismas habilidades y cualidades, e inclusive conozco muchísimas mujeres que pueden tener muchas más cualidades y habilidades en cualquier tipo de participación que muchos de los hombres. Entonces me parece particularmente, lo puedo decir, que hablar de, de que las mujeres no podrían participar en distintos eventos o en distintos escenarios políticos actualmente es un hecho que simplemente pues es lamentable. Y fíjate una cosa, yo puedo decirlo desde mi experiencia, tanto en el ámbito donde me desenvuelvo, que es en el movimiento estudiantil, con mi movimiento, inclusive mi centro de estudiantes, el equipo en el cual yo me desempeño, de 14 personas, 9 son mujeres. 9 son mujeres porque consideramos que inclusive muchas de ellas tienen habilidades y cualidades tanto en materia operativa como tal, que desempeñan mucho mejor que nosotros. Y hoy día, en el ámbito en el cual también me desempeño, muchas mujeres también se cohíben de participar en distintos eventos electorales y en distintos eventos democráticos, simplemente por el hecho de el qué dirán o los mismos mitos y tabú que se vienen desarrollando en la sociedad. Entonces, a mí me parece bastante fundamental la participación de la mujer en los eventos que se puedan desempeñar, llámense de participación ciudadana, y considero inclusive, te lo digo Paloma, te lo digo Martín, bueno, y mi compañera Wandy, quién mejor que ella, una excelente representación que nos acompañó en el Foro de Jóvenes de las Américas en Perú, que es un vivo ejemplo de que la mujer tiene cualidades y aptitudes suficientes para poder desempeñarse en el escenario que se le pueda presentar. Muchas gracias, José. Y sí, justamente más adelante vamos a estar platicando de cuáles son las condiciones que le han impedido a la mujer participar en la política. Porque lejos de ser los tabús, hay un contexto que en realidad condiciona a la mujer a no participar. Y bueno, antes de continuar, me gustaría muchísimo escuchar a Wandy sobre este tema. Eh, la, la, eh, no sé si llamarla importancia que tiene la participación política de la mujer en la construcción tanto conceptual como vivencial de la democracia. Y bueno, lo que hablaba un poco José Ángel sobre el tema de las mujeres es un hecho, por lo menos lo vivo, y a veces las mujeres tenemos tantos conflictos para vivir la participación política, que no es solo el hecho de militar en una organización política o ejercer el derecho al sufragio, sino que implica muchísimas áreas mucho más diversas, extendiendo que lo que hablabas hace rato, Paloma, sobre el tema de la reconstrucción del tejido social, que las mujeres que hacen vida en fundaciones, en ONGs y en diversas organizaciones que de cierta forma también son parte de los cambios sociopolíticos que queremos, es muy difícil la participación. Y también es parte de, yo no diría tabú, yo diría la realidad que vivimos las mujeres, porque siento que hay una supremacía en cuanto a los hombres que
a veces la mujer no le dan la suficiente confianza como para que pueda estar en cargos que puedan desarrollar estos papeles de participación política. Y hay ejemplos claros y con porcentajes en Venezuela. Nada más en materia municipal, en este caso alcaldesas o mujeres que desempeñen roles o papeles de altos cargos, eso en materia municipal, de función pública, solo tenemos en Venezuela un 20%, cuando en el registro electoral de nuestro país el 51,1% es de mujeres. Entonces son cifras alarmantes porque a pesar de la lucha que ya llevamos, nada más en Venezuela hay 3 generaciones que han podido ejercer el derecho al sufragio. Es decir, que es súper nuevo. Uh-huh. Y esto representa para nosotros un constante vía de lucha, porque hay muchísimo por hacer para que la mujer siga participando, y es lo que decía José Ángel. No es porque sea feminista, pero en los grupos donde me he desarrollado, en las diferentes áreas de participación, la mayoría de sus integrantes eran mujeres, pero porque como yo he vivido ya distintas situaciones, yo creo que es necesario promover que la mujer pueda participar mucho más y que se pueda incluir. Y eso también está en los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Cuando las ciudadanos o en los ciudadanos en general puedan lograr tener mayor participación, nosotros vamos a ver que los distintos procesos que son parte más que todo de las funciones públicas o de la generación de políticas públicas van a mejorar. Y también y no es solo participar tanto el derecho al voto o participar para que te puedan elegir a un cargo de elección, sino que tú como desde ciudadano puedas participar y puedas ejercer tu rol y tus derechos, que básicamente eso es lo que se busca a través de la democracia, que se te pueda respetar todos tus derechos, pero estamos en pleno siglo XXI y todavía estamos luchando contra todas estas aristas. Muchas gracias, Wandy. Y bueno, un poquito para empezar a introducir el tema de si existe en realidad una diferencia de la vivencia política de las mujeres en un régimen, en un sistema democrático y el régimen, porque, bueno, hemos afirmado ya que la democracia es más que el voto, y el voto es un derecho que ya hemos conquistado. Pero, ¿qué pasa en realidad con la capacidad de ejercer esos derechos políticos? Aspirar a un cargo público, poder ejercer las funciones de ese cargo, impulsar una agenda feminista o llevar las capacidades y las habilidades a la toma de decisiones. Por lo menos en México el contexto está más o menos así. Se ha alcanzado una paridad en el Senado, pero es como una realidad exclusiva del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, porque se impulsó una acción de cuotas de género para poder proponer representantes a todos los partidos políticos, que son tanto horizontales, verticales y transversales. Sin embargo, en todos los demás cargos de la administración pública no pasa así, se distinguen por su masculinidad y se sigue viendo la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres para que no sean candidatas, para que no puedan ejercer. Y también existen muchas barreras para que las mujeres puedan ejercer su voto libremente, para que tengan una opinión política que pueda ser distinta a la de sus maridos o sus papás. Y todo esto porque sigue imperando una imposición de los roles. Y bueno, ¿cómo está la participación política en México? 7% de las mujeres mexicanas siguen creyendo o considerando que le tienen que pedir permiso al hombre de su familia para poder votar. Mueren en México 7 mujeres al día a causa de la violencia feminicida.
y esta es una realidad que se niega, sin embargo, que merma cualquier tipo de participación. Y es un poco lo que empezaba a comentar José sobre las causas que impiden la participación política. No es que las mujeres no nos creamos capaces, no es que exista un tabú de que las mujeres pueden o no participar, es que existen condiciones reales el que las mujeres sienten que participar es ponerse en riesgo a ellas y a su familia. Datos de la OCDE dejan a México en los primeros lugares de abuso sexual con 98 casos al día. ¿Y qué pasa cuando una mujer intenta denunciar este tipo de realidades? Pues se enfrenta a un contexto de impunidad en que las mismas instituciones revictimizan, y por eso solamente el 10% de los delitos sexuales se denuncian. México se encuentra en el lugar 66 del Global Gender Gap Report en cuanto a brecha salarial. Y bueno, no sé, esta semana hubo noticias muy interesantes. Paloma, Sí. solo antes hay que, por favor, dar la bienvenida a... Te agradecemos que te hayas podido conectar a esta videollamada, que como si tal vez tuviste oportunidad de revisar el documento previo, vamos a hablar un poco sobre la participación política de la mujer, por lo que además tú como una luchadora y activista en Venezuela será muy importante que podamos escuchar. Ya tuvimos una primera participación en la que participó Wandy y participó José. Tal vez ahora te va una hora Paloma, y después continuaré yo para que podamos seguir con este diálogo, pero antes también te agradecemos que te hayas podido conectar y bienvenida a este espacio. Muchas gracias Martín y Paloma por la invitación. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, chévere. Y bueno, encantada de verdad por la invitación a este diálogo que ustedes están haciendo. Creo que es muy importante, sobre todo en América, que los jóvenes empecemos a tener más participación en todos estos temas que bueno, que tienen que ver con lo público, con lo político, etcétera. Pues muchas gracias, María. Qué bueno que te pudiste incorporar. Justamente lo que estamos comentando en este momento es el contexto en el cual se desenvuelve la mujer y en México, y las condiciones por las cuales se puede ver mermada su participación política, porque no se trata, como decíamos, de un tabú, sino una realidad que en serio oprime la participación a través de las violencias que tenemos muy bien identificadas. Y bueno, les estaba comentando que justo esta semana salió una nota que causó un poco de revuelo en México, por el que un grupo de hombres se hizo pasar por mujeres trans para poder así cumplir con la brecha de género que se exige a los candidatos, a los partidos políticos, para que puedan proponer a sus candidatos. Entonces, se siguen buscando estos mecanismos para robarle a las mujeres los espacios que por ley les corresponden para aspirar a un cargo público. Y bueno, además de esto, no existe un delito tipificado de violencia política contra la mujer, y es algo que hemos intentado impulsar este último tiempo. Sin embargo, hay resistencias. Y bueno, otra condición más es que en datos del CONAPRED, en México existe una brecha salarial del 34%. Entonces, ¿cómo esperamos que la mujer tenga las condiciones para desempeñarse en la política si en primera es violentada ella, su familia, su contexto? Si la brecha salarial le impide poder pensar en otra cosa que sea su realidad inmediata, en esta situación en la que el acceso a los recursos pues se le dificulta 34% veces más que a los hombres, y en el que pues se ve rodeada de todos estos condicionamientos, ¿no? Entonces, la pregunta concreta para ustedes, chicos, es, bueno, así está la situación en México. ¿Cómo es la realidad política para las mujeres en Venezuela?
y me gustaría que comenzáramos con María. Sí, bueno, el tema de la participación política de las mujeres, sobre todo, siempre se ha visto un poco disminuida, ¿no? Primero porque, bueno, muchas de las mujeres deciden o prefieren encargarse con el tema familiares, etcétera, antes de que participar activamente por una u otra razón directamente en la política. De verdad que es bastante difícil cuando una mujer decide, digamos que, participar activamente en esto. Eh, yo considero que el tema de las leyes, o sea, soy muy crítica en cuanto a eso, puesto que me parece que tanto hombres como mujeres deben tener una igualdad, pero en este caso igualdad ante la ley, ¿no? Eh, en Venezuela sucede, por ejemplo, tal como sucede en la mayoría de Latinoamérica, que existen inclusive leyes de cuota donde exigen que haya una participación obligatoria de representación femenina dentro del Parlamento, por ejemplo. Y en Venezuela, inclusive con esa ley de leyes de cuota, redujo, en vez de subir, redujo la participación de mujeres. Entonces yo creo que aquí no es un tema de que la ley favorezca o no, o privilegie o no a las mujeres específicamente. Yo creo que se trata de que las condiciones por las que nosotros hemos luchado, o sea, las condiciones, haya una igualdad de garantías y condiciones tanto para hombres como para mujeres, donde la mujer tenga acceso a poder competir también. O sea, nosotros tenemos sobre todo ministerios y mujeres abiertamente en la política que de verdad, o sea, no han demostrado la capacidad o no han trabajado en pro de la libertad, sino que al contrario han sido partícipes de la catástrofe que hoy estamos viviendo en Venezuela. Entonces, y tienen participación, ¿no? Pero también tenemos un reducto de dignidad donde están mujeres valientes que luchan todos los días como pueden para salvar a este país. Entonces, al final no se trata de que si es mujer o no, se trata de quién tiene principios, quién tiene valores y sobre todo quién tiene la capacidad para gobernar y para gobernar bien y para gobernar con ética, ¿no? Aquí en Venezuela no solamente existe la ley de cuotas, sino además de eso existe un departamento policial específicamente para mujeres, también existe una ley de género que resguarda o protege los derechos de la mujer, también existe un ministerio de la mujer y hay que decirlo, o sea, una de las más afectadas, a pesar de que existe todo eso ante la ley, entre comillas, eh, este, las mujeres somos una de las más afectadas bajo este sistema y sobre todo son. ¿Qué propongo yo? O sea, ¿qué proponemos desde acá? Sobre todo, yo creo que las mujeres tenemos que empoderarnos sin necesidad más allá del tema jurídico, ¿no? O sea, nosotros debemos empoderarnos y saber que somos tal cual valiosas y contamos con capacidades como para poder competir activamente o con cualquier otra persona dentro de la política. Y ahora, eso es a lo externo, pero sobre todo quienes estamos activamente, sobre todo en partidos políticos, debemos exigir dentro de nuestros partidos políticos que exista vuelvo y lo repito, no una cuota, ¿no? O sea, como que una cuota para mujer y una cuota no, sino que exista la igualdad de condiciones para poder medirnos internamente y decir, mira, yo merezco estar en este puesto porque yo tengo capacidad para esto. Uh-huh. Perfecto. Vamos a, María, parar hasta aquí para escuchar la opinión de Wandy en este tema y continuar con una pregunta detonadora contigo y dar así el cierre de la segunda y el tercer bloque. Entonces, Wandy, te escuchamos antes de que tengas que irte. Wandy, te escuchamos. Bueno, mientras Wandy logra activar su cámara, nada más pedirle a María que mientras los demás estén hablando, intente bueno, apagar. En consideración lo que estaba diciendo María, yo comparto totalmente lo que decía del tema de la ley, porque yo considero que por el hecho de que esté en la ley el tema de la paridad de género, a la mujer como tal no le garantiza la participación política.
yo, por ejemplo, o no quiero que mis amigas, las que estén participando en organizaciones políticas, opten a listas para optar a cualquier cargo de función pública, solo porque la ley exige una paridad de género. El organismo rector electoral acá en Venezuela, desde el 2015, sacó una resolución que exige una paridad de género, 50 y 50%. Entonces, de cierta forma, no garantiza por el hecho de que la mujer opte a estos cargos, en este caso, para que se le pueda elegir, eh, sino que en este caso incorporan a la mujer a la lista solo por el hecho de que requieren para que el hombre sea electo. Entonces, el hecho de que esté en la ley o que existan que la mujer se incorpore de elección no garantiza una verdadera participación. Y era algo que comentaba Paloma hace rato sobre que cuando una mujer tiene otros problemas, en este caso existe una brecha salarial o no existen condiciones sociales adecuadas para ella, obviamente su participación política va a disminuir porque no va a tener ningún interés de hacer alguna incidencia. Y era lo que hablábamos hace rato, no solo el hecho de la participación política en organizaciones que se dediquen a esta, sino la participación política hasta como ciudadanos, porque eso de cierta forma va a disminuir su participación. Espero que no tengas que irte aún, Wendy, porque había un tema que la verdad creo que sería muy importante que pudiéramos discutirlo antes de que te vayas. Creo que, y no solamente lo creo yo, sino que es un tema que ya se ha analizado y discutido bastante. Solo como nota técnica, si podemos apagar nuestros micrófonos, nuestras cámaras, mientras no tenemos el uso de la voz, podríamos ayudar a que Internet no se vaya a saturar. El tema de la democracia en América Latina, largo camino que debe de recorrer para entender que al final el tema de la desigualdad y la violencia de género en la política para las mujeres no es solamente un tema de hombre. Hay violencias machistas que están sumamente generalizadas y justamente en esta idea de democracia tendríamos que pensar que la aplicación de la perspectiva de género tiene que formar parte inseparable de la democracia, ¿no? Entonces, si pensamos que la democracia tiene que ir mucho más allá del electoral, tenemos que muy presente que tenemos que aprender a generar nuevas formas para relacionarnos entre hombres y mujeres y tratar de eliminar la violencia machista. Podríamos discutir un poco sobre cuál creen que tendría que ser el papel de los jóvenes, o digo, perdón, de los hombres, para comportarse como aliados para tratar de eliminar las violencias machistas que imperan en el sistema político. No creo que por años los hombres hemos hablado y ahora y en muchas luchas feministas nos toca solamente escuchar y aprender de sus causas. Entonces, en la política, qué cosas y qué acciones tendríamos que emprender como hombres para tratar de erradicar las violencias machistas. Te escuchamos, María Oropesa, adelante. Sí. Ok. Sí, bueno. Yo creo que una de las cosas que nosotros como jóvenes que podemos empezar yo creo que también es el tema de cambiar un poco sobre las ideas en las que siempre nos han, digamos que siempre nos han enseñado que es la política, ¿sabes? Como bien, ya decíamos que la democracia no se basa solamente en lo electoral. A mí me parece que en las nuevas generaciones, los nuevos sistemas que nosotros tenemos por el que tenemos que velar, debe existir un Estado de Derecho bastante sólido, ¿no? Un Estado de Derecho donde la igualdad, yo sí creo que debe existir una igualdad y la única igualdad debe ser ante la ley, donde no vean o no veamos a la mujer como que un ser que siempre necesita que alguien la esté protegiendo. O sea, yo considero que debemos hacer énfasis en que las mujeres son igual de fuertes, con capacidades y que pueden asumir cualquier cargo
y que lo pueden hacer bien. O sea, eso es lo que nosotros debemos, digamos que, ver. Hay muchísimos movimientos en los que, desde mi punto de vista, hay muchos en los que ayudan al empoderamiento de las mujeres, como también hay muchos que lamentablemente hacen ver a las mujeres como que somos débiles y necesitamos de constantes privilegios, leyes y grupos que estén protegiendo siempre. Y no, y la realidad es que nosotros lo que necesitamos es la libertad para poder hacer, elegir, pensar, decidir, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas en la que insisto, una de las, quienes estamos por lo menos activamente en partidos políticos, sobre todo, debemos exigir dentro de nuestras organizaciones o al interno de que a la hora de asumir algún cargo o algo, haya condiciones para que podamos competir y que tengamos y garantía y maximización de oportunidades para poder competir con quien sea y demostrar que, bueno, nosotros merecemos tal cargo porque somos también buenas, porque tenemos la capacidad, porque contamos con unos principios, etc. Creo que me parece un poco trillado, o sea, decir que, bueno, se necesitan más grupos que empoderen, etcétera. No, yo creo que debemos ir ya más a la acción, o sea, enseñar y demostrar del por qué nosotros también servimos para esto, ¿no? Tu micrófono, Martín. Pues sí, lo que comenta María es súper importante. Y creo que en esta pregunta que hacía Martín sobre las acciones concretas que se tienen que estar emprendiendo para cambiar la realidad de la vivencia política de las mujeres, es que al menos en este momento no existe una medición o una evaluación real de las actuaciones de las instituciones, los funcionarios, como para que se puedan tomar medidas al respecto. Y al menos yo considero que es una de las acciones fundamentales que nos corresponde emprender en este momento, es sentarnos a evaluar a nuestras instituciones y a nuestros funcionarios en materia de la agenda de género. Porque, bueno, una de las realidades con las que nos topamos todo el tiempo es esta cosa del purple washing, que es instituciones y funcionarios que utilizan el discurso de género como una forma de promoverse, de agradarle, de dar un discurso que sea bien reconocido por las personas, pero en realidad las acciones refuerzan la desigualdad y los roles de género, ¿no? Entonces es ir Pero también tal vez midiéndonos. previo a eso, y no sé qué es lo que la opinión que vamos a escuchar ya en este cierre de María, ¿cuál es su opinión? Pero tal vez justamente previo a esa evaluación que se tendría que hacer en conjunto con las instituciones, tal vez también tendríamos que pensar como qué medidas se están tomando y cuáles se tendría que tomar para que las mujeres puedan ocupar los cargos públicos sin ningún tipo de violencia política y que una vez que estén en los cargos el diagnóstico justamente no sea como es el mansplaining, ¿no? En el que los hombres seamos quienes hagamos el análisis, sino que haya mujeres dentro del servicio público y de la función pública que estén evaluando esto, para que las mujeres puedan llegar a ejercer los cargos públicos. Sería como muy importante también que nos puedas compartir un poquito, María, y vinculando con lo que estamos compartiendo con Paloma, ¿cómo crees que deberíamos de proponer iniciativas para acabar con la violencia política contra las mujeres? Digo, hay ya algunos esfuerzos internacionales de algunas organizaciones que de repente proponen a través de la campaña No es el costo visibilizar la violencia política, pero ¿cómo podríamos tomar acciones concretas para garantizar que las mujeres pueden ocupar cargos dentro de la vida pública de esos países y dentro de esos cargos podemos ahora sí empezar a tomar acciones muy concretas y muy específicas para este techo de cristal? Sí, bueno, lo primero es que yo creo que por lo general en Latinoamérica, bien sea por lo que dices de quizás violencia política y también por un tema de miedo, por no atreverse, entre otras cosas,
la mujer siempre ha tenido poca participación, aparte de que hay quienes, bueno, dicen que las mujeres no sirven para ejercer el poder, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que nosotros debemos empezar, o sea, parte de la educación, pero no netamente la educación que imparten en colegios, liceos, no me refiero a eso, sino hablar directamente con las mujeres desde las bases, ¿no? De ir a cada ciudad o a cada sector, a cada comunidad, hablar con ellas y hacerles saber que sí, que tanto ellas como cualquier otro pueden ejercer un cargo público, pero que para ello debemos prepararnos. Y no solamente yo nunca he dudado de las capacidades de muchas mujeres que por lo general siempre estamos en constante aprendizaje y preparación, pero cuando me refiero a prepararnos es cómo competir, ¿no? Sanamente, por supuesto, cómo competimos, que no nos dé miedo a competir, que no nos dé miedo a demostrarle al otro que somos mejores en cierto tema, ¿no? O sea, habrán algunas cosas en las que evidentemente no ganaríamos, ¿no? Pero que haya por lo menos la libertad de poder competir y demostrar de lo que nosotros somos capaces de hacer. Yo considero que una de las formas también para nosotros poder eliminar, digamos que un poco en parte eso de las violencias políticas que se vive sobre todo en Latinoamérica. Bueno, insisto que debe existir un Estado de Derecho bastante sólido donde nosotros podamos, las denuncias que se hagan, que realmente no solamente tengan una acción, ¿no? No es solamente de, bueno, denunciar y listo, quedó en papel, no, sino que se pueda accionar contra aquellos que bueno, cometen algo en contra, bueno, cometen algún delito de violencia política. Y no solo por el hecho de que somos mujeres, es decir, de hombres contra mujeres, sino que se está tratando de seres humanos. O sea, entonces, en mi opinión, creo que esas dos cosas son clave. Una, luchar verdaderamente por un Estado de Derecho sólido que no siempre significa más leyes a favor de la mujer, sino reforzar las leyes que nosotros tenemos y que verdaderamente se pueda hacer justicia. Y otra es que nosotros debemos, o sea, cada una de las mujeres, esos temas de empoderamiento femenino, que suena un poco trillada la palabra, ¿no? Pero el empoderamiento no solamente en el hecho de que, bueno, decirle a la mujer como que tú necesitas estar allí por el hecho de ser mujer, no. Tú necesitas estar en cargos públicos porque también eres buena y puedes demostrar tus capacidades, tu talento, etcétera. Y que además de eso, en términos generales, creo que las mujeres hemos demostrado siempre muchísima organización en nuestros desarrollos personales y que en temas públicos somos pilares fundamentales siempre para cualquier logro en nuestros países. Entonces, ¿quién mejor que nosotras y más nosotras quienes sufrimos directamente muchas veces las políticas de sistemas, sobre todo en Venezuela, por ejemplo, estos sistemas que somos una de las más afectadas y por ser una de las más afectadas, entonces evidentemente debemos ser nosotras una de las que tengan más participación dentro de la política. Y sí los hay, sí los hay, sí hay mujeres talentosas, sí hay mujeres con capacidades, pero que quizás a veces el sistema intenta frenar, intenta oprimir a aquellas que intentan levantar su voz, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya el tiempo nos está comiendo. Yo creo que Paloma ahora hará el cierre. Solamente justo también quiero agradecer profundamente, María, que nos hayas acompañado y justamente en un contexto en el que tenemos que empezar a cuestionarnos un poco más este ya de democracia y en la que se ha hablado por mucho tiempo de quién otorga la legitimidad a la democracia, que a veces es esta idea del pueblo, pues pensar que justamente hay que empezar a complejizar que el pueblo está conformado por un montón de diversidades y que tenemos que dejar de hablar de entrada del pueblo y del ciudadano en masculino, como muchas feministas lo han teorizado ya perfectamente. Dejar de pensar en la democracia desde lo más hombres, empezar a cuestionarnos muchos privilegios para poder garantizar que el pueblo pueda participar, que digo que hay un montón de pueblos puede participar para el fortalecimiento de la democracia. María, muchas gracias y pues dejamos que Paloma haga el cierre de esta sesión. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, a José, a Wanda, a ti, María. De verdad que nos gusta muchísimo contrastar las realidades latinoamericanas
y que en este diálogo podamos construir también a la democracia, porque la democracia se construye en todos los espacios, ¿no? Y simplemente resaltar un poquito la última cosa que estabas comentando, y es que la participación política de la mujer se conforma de muchas luchas. No es solamente la lucha que se desempeña en el ámbito político, sino que está acompañada de la lucha en todos los demás espacios para que se puedan ejercer justamente todos esos derechos que se han ido obteniendo con el paso de los años, porque para que disminuya esa violencia, para que disminuya la brecha salarial, para que se elimine el techo de cristal, para disminuir todas estas condiciones que oprimen a la mujer, pues es necesario que participe, es necesario que sea ella la que esté vigilando en los espacios donde se toman las decisiones, que estos temas se pongan sobre la mesa, que estos temas se legislen y después se apliquen, porque justamente lo que mencionabas, y es muy importante, este es un tema de justicia. No es un tema de mujeres, no, es un tema de justicia y no necesariamente se cumple con seguir legislando o seguir haciendo leyes de mujeres, sino más bien construyendo en las realidades. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y invitamos a las personas que nos están acompañando, que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que nos dejen por aquí sus opiniones, que nos dejen saber sus experiencias y sus vivencias de participación política en el país en el que se encuentren, y que sigamos construyendo este diálogo latinoamericano en el espacio en el que nos encontremos. Entonces, muchísimas gracias a todos, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Les estaremos compartiendo por redes sociales de qué será la próxima dinámica. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Adiós.